Bueno, vamos a dar inicio a este curso hablando un poco sobre el origen de la contabilidad. No está en el plan, ¿vale? Que os he preparado en el PDF que os he pasado, pero me gustaría hacer un poco de introducción sobre ese tema, ¿vale? La contabilidad existe desde hace millones de años. Las llevaban a cabo ciudades grandes como Roma y Egipto, ¿vale? Ya habían empezado con un método bastante más simple del que conocemos ahora de contabilidad. ¿Vale? En esa época la contabilidad consistía en 4 cuadernos, ¿vale? Por decir así rápido y fácil. Un cuaderno contenía lo que la empresa tenía en dinero en efectivo, o sea, en dinero, lo que la empresa, en otro cuaderno había lo que la empresa tenía en dinero por bienes, o sea, todos aquellos bienes que tenía la empresa. Otro cuaderno reflejaba lo que la empresa debía a otras empresas, a otras personas, proveedores, sea lo que sea. Y el último cuaderno reflejaba lo que otras empresas debían a esa empresa, o sea, lo que la gente que me debía, por decir más o menos así, más fácil, ¿no? Ese era el método de contabilidad que se utilizaba anteriormente, ¿vale? Pasaron los años y la contabilidad que conocemos ahora fue creada en Italia, ¿vale? Por Luca Pacioli, ¿vale? Toda la complejidad de la contabilidad viene desde Italia a día de hoy, o sea, la que conocemos hoy como contabilidad, no la antigua. Bueno, dicho eso, la contabilidad es la ciencia que estudia al patrimonio y las variaciones que existen en él, o sea, que se va generando a lo largo del año. Y ahora me preguntáis, vale, eso ya lo sabemos, muy bien. La contabilidad en sí es una herramienta muy útil para las empresas. ¿Por qué? Porque de la contabilidad la empresa saca información necesaria y muy importante de la situación de su empresa. O sea, esa información que da la contabilidad, la empresa la puede usar para planear estrategias para hacer crecer aún más la empresa. Vamos a poner un ejemplo de una contabilización de una compra, ¿vale? Bueno, yo voy a realizar una compra de madera, por decir así. Yo necesito, para poder contabilizar esta compra, yo necesito saber qué cantidades he comprado, ¿vale? Quién es el proveedor, cuánto me ha costado y, entre otras, también está de dónde proviene, ¿no? Sí, era eso. Esas 3 cosas, de momento, esas 3 cosas. ¿Qué cantidad? ¿Quién es el proveedor para futuras operaciones? Y también cuánto me ha costado monetariamente, ¿no? Esa compra. ¿Cuál es la finalidad de la contabilidad? Primeramente, determinar la situación de la empresa. Eso ya hemos hablado antes. Controlar las variaciones que se producen a lo largo del año en la empresa. También hemos hablado. Y por último, tiene como objetivo también mostrar cuál es la situación final al final del ejercicio, ¿no? La situación final de la empresa. O sea, que se hace en diciembre. Bueno, vale, la contabilidad nos da información, pero se nos olvida un pequeño detalle. Para que esa información sea útil para la empresa, tiene que seguir una serie de, ¿cómo decir así?, requisitos, ¿vale? Los que vamos a mencionar dentro de poco. El primero de todo es la relevancia. Se da cuando es útil para la toma de decisiones económicas. O sea, una información es relevante cuando te sirve para tomar decisiones dentro de la empresa. Fiabilidad. Cuando esa información está libre de errores materiales y es neutral. Comparabilidad. O sea, debe permitir comparar la situación de la empresa en distintos momentos del tiempo y también con distintas empresas. Claridad.
debe permitir que los usuarios de las cuentas anuales, mediante un examen diligente de la información suministrada, puedan formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones. Y por último, la integridad, cuando la información financiera contiene todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin omisiones significativas. ¿Qué es el Plan General de Contabilidad? Es el instrumento básico de la normalización contable en nuestro país, o sea, en España. La estructura del plan de contabilidad. La planificación contable. La planificación contable lo que pretende obtener es un modelo de gestión para una empresa determinada, denominada plan contable. El plan contable es una relación ordenada y codificada de las cuentas necesarias para captar el patrimonio y los resultados obtenidos por la empresa. El mapa conceptual representa un conjunto de requisitos, principios y criterios a utilizar en el proceso de captación, medida y representación de la realidad económica financiera de la empresa para que las cuentas anuales, formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la empresa. Las normas de registro y valoración son un conjunto de normas, o sea, un conjunto de leyes, de como queráis llamar, que son necesarias a la hora de, como dice el propio su nombre, de registrar y de valorar lo que tiene la empresa, los bienes, los materiales, todo lo que tiene la empresa. Las cuentas anuales, ¿vale? Esta parte del Plan General de Cuentas recoge las normas de elaboración de las cuentas anuales. Las cuentas anuales están formadas por 3 documentos, ¿vale? Una es el balance, otra es la cuenta de pérdidas y ganancias y la otra es la memoria, ¿vale? Esos 3 documentos se unen en uno formando las cuentas anuales, cuyo objetivo es mostrar la imagen patrimonial de la empresa, la situación financiera y los resultados económicos. El cuadro de cuentas. El cuadro de cuentas nada más es una forma de organizar todas las operaciones que realiza una empresa. O sea, mediante las cuentas que nosotros tenemos en un cuadro de cuentas, podemos clasificar ya sea las ventas, las compras, los anticipos, todo lo que las operaciones que realizamos en nuestra empresa. La estructura del cuadro de cuentas, dentro de cada grupo de cuentas existen subgrupos que resumen la información de una serie de cuentas homogéneas. Por ejemplo, en el grupo 43, clientes, nos muestra el que tenemos pendiente de cobro a nuestros clientes, mientras que en el grupo 41 nos muestra el importe que tenemos pendiente de pago a nuestros proveedores. Por último, tenemos el último nivel, el de detalle lo representa la cuenta, se detalla la actividad económica realizada con un único cliente, proveedor, cuenta bancaria, etc. Por ejemplo, tenemos el grupo 43, clientes. Luego tenemos los subgrupos. Por ejemplo, 430, 431, 432. Dentro de esos subgrupos podemos añadir números más para, por ejemplo, una empresa grande. Una empresa grande que tiene millones de clientes, millones de proveedores, no va a estar poniendo 400 a todas, sino se separa. Por ejemplo, si la 430 es cliente, la 430.1 es cliente María José, por decir así. La 430.2 es el cliente Marina, por decir así. Entonces, dentro de cada subgrupo también hay otro grupo en el que separa los distintos casos, ¿vale? Eso es lo que se refería ese párrafo.
Esa estructura en cascada de menor a mayor detalle en la información la podemos apreciar si seguimos el desglose de un determinado grupo, como se estaba explicando en 400, la 43, 430, 430.1. Ese es el desglose, ¿no? Ahora en la parte, después de esa explicación, os he dejado una pequeña imagen, ¿vale?, de la explicación que hemos dado ahora. Vamos con la distribución de la información en las cuentas contables, ¿vale? Se pueden dividir en dos grupos, en función de la masa patrimonial a la que afecten, ¿vale? Y también en función de la tipología de la información que almacena. En función de la masa patrimonial a la que afectan, cualquier información reflejada en las cuentas contables responderán a uno de los siguientes tipos de información: activo, pasivo o patrimonio. Son cuentas de activos las que reflejan los derechos y los bienes que posee la empresa. Por ejemplo, créditos a terceros, derecho de cobro; material de oficina, bienes de la empresa; y las existencias que tiene la empresa en el almacén por su venta, bienes. Luego son cuentas de pasivo las que reflejan obligaciones que tiene la empresa con terceros, por ejemplo, deudas con proveedores o con bancos. Y son cuentas de patrimonio neto aquellas en las que reflejamos los ingresos a los que afectan al patrimonio de la empresa, como puede ser el cobro de una subvención, la plusvalía generada en una venta de activo, etc. Y luego tenemos la otra parte, que es en función de la tipología de la información que almacena. Además de poder agrupar las cuentas contables en función de la masa patrimonial a la que afectan de por sí, el cuadro de cuentas viene organizado en una serie de grupos que aglutinan distintos tipos de información económica. Vale. Ahora entramos en la definición de cada uno de los grupos que tenemos en el cuadro de cuentas, ¿vale? Grupo 1, financiación básica. Se integra en todas las cuentas relativas a la financiación a largo plazo, o sea, lo que es todo superior a un año. Bien sea mediante aportaciones de los socios, capital social, beneficio no retribuido, reservas o financiación de terceros cuyos vencimientos es superior al ejercicio económico de la sociedad. El grupo 2 tenemos los inmovilizados, ¿vale? Se encuentran aquí las cuentas que detallan la información sobre los bienes y derechos que tiene la empresa que no son consumidos, esto es, que se adquieren con el propósito de mantenerlos en la empresa porque son necesarios para el desarrollo de su actividad de depreciación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los muebles de una oficina, la maquinaria, créditos que se puede emitir la empresa a terceros, fianzas, la pérdida de bienes no consumidores a largo tiempo, amortización, o sea, eso significa amortización, etc. Pasamos al grupo 3, existencias. En este grupo se encuentran las cuentas donde detallamos la información relativa a materias primas, productos terminados, semiterminados y demás componentes implicados en el proceso de producción. Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. Se encuentran las cuentas donde detallamos las obligaciones y derechos de la empresa, originados por su actividad comercial, así como por sus obligaciones fiscales y sociales. Por ejemplo, proveedores, clientes, las cuentas con Hacienda, etc. Grupo 5. Cuentas financieras. En este grupo se encuentran las cuentas relativas a la tesorería y financiación a corto plazo de la empresa. En estas cuentas se registran las entradas y las salidas de dinero en la empresa como consecuencia de su actividad comercial. A esto se le llama derecho a obligaciones financieros a corto plazo, menos de un año. Claro. Por ejemplo, un ejemplo de estos grupos son los préstamos, las provisiones, los créditos a corto plazo, los pagos y cobros en caja, etc. Grupo 6. Compras y gastos. Bajo este epígrafe se encuentran las cuentas en las que se reflejan las compras y los gastos que son necesarios para llevar a cabo la actividad de la empresa. Por ejemplo, compra de existencias. También
las operaciones realizadas por otra empresa. Arreglos, instalaciones, gastos por oficina, servicios profesionales, etc. Grupo 7. Ventas e ingresos. Bajo este grupo se contabilizan las ventas e ingresos que tiene la empresa. Ejemplo, los ingresos originados como consecuencia de su actividad comercial, los ingresos extraordinarios que no tengan nada que ver con la actividad de la empresa y los bienes financieros o los excesos, las provisiones que realizaron en el pasado. Grupo 8. Gastos imputados al patrimonio neto. Este es, déjame comentar algo, ¿vale? En las pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, solo se hace del grupo 1 al grupo 6, grupo 7, perdón. Luego tenemos para las grandes empresas, que son las del grupo 8 y las del grupo 9. Normalmente en las pymes no se utilizan el grupo 8 y el grupo 9, ¿vale? Que vamos ahora a detallar. Grupo 8. Gastos imputados al patrimonio neto. En este nuevo grupo se detallan las cuentas utilizadas para reflejar aquellos hechos que disminuyen el patrimonio de la empresa. Es decir, son gastos que afectan directamente al patrimonio de la empresa. Grupo 9. Ingresos imputados al patrimonio neto. Y en este otro nuevo grupo se encuentran las cuentas utilizadas para reflejar los incrementos que se pueden producir en el patrimonio de la empresa. O sea, el grupo 8 y el grupo 9 serían lo referente en las pequeñas y medianas empresas al grupo 6 y al grupo 7, ¿vale? Gastos e ingresos. La información detallada en cada una de las cuentas es utilizada para la construcción de las denominadas cuentas anuales. Esto es, matrices en las que se suman y restan los saldos de las distintas cuentas para resumir y aportar una imagen conjunta de la actividad empresarial. Esa información vamos a hablar un poco de los tres documentos que hemos mencionado antes, ¿vale? Balance de situación, las cuentas de pérdida y ganancias y el estado de patrimonio. El balance de la situación, utilizando la información en el grupo 1 podremos construir un balance de situación, esquema que muestra y sitúa los derechos y obligaciones a los que se tiene que hacer frente a la empresa. Cuentas de pérdidas y ganancias, en este caso, utilizando la información detallada de los grupos 6 y 7, la cuenta de pérdida y ganancias nos muestra el resultado económico de la actividad realizada. Y el estado de patrimonio se trata de un informe que muestra la situación del patrimonio de la empresa, utilizando por ello la información detallada en los grupos 8 y 9. O sea, esos son solo para grandes empresas. Hay que destacar que el cuadro de cuentas definido en el plan de contabilidad no elemento imputable e inamovible. De hecho, existen adaptaciones del mismo en función del tamaño de la empresa, como yo estaba explicando antes. Del grupo 1 al 7, son para las pequeñas y medianas empresas. Y del grupo 1 al 9 ya vamos hablando un poco más de empresas más grandes. Vamos con la clasificación de las cuentas contables, ¿vale? Las cuentas contables se clasifican por niveles, o sea, grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. Como yo estaba hablando antes, ¿no? Tenemos el grupo 43, luego tenemos el subgrupo 430, dentro de ahí ya podemos hacer las divisiones. Los grupos constan de un dígito, o sea, nivel 1. Los subgrupos, primer nivel consta de 2 grupos, Los grupos de tercer nivel de 3 dígitos, siendo a partir de dicho nivel, no suelen encuadrar las cuentas. Esto es, con más de 4 dígitos, si bien es muy habitual la utilización de 8 dígitos para una cuenta en particular. Por ejemplo, la cuenta de un proveedor o de un banco.
El grupo de nivel 1 tiene un dígito, porque es el que encabeza y dicta las características que tiene que tener las cuentas que se encuentren clasificadas dentro de él. Como os hablaba antes, primera financiación básica, inmovilizado, 3 existencias, 4 acreedores, deudores por operaciones comerciales, 5 cuentas financieras, 6 gastos, compras y gastos, 7 ingresos y ventas, 8 gastos imputados a patrimonio neto y 9 ingresos imputados por el patrimonio neto. El subgrupo 42 es el nivel 2, tiene 2 dígitos. Es la siguiente categoría después del grupo que se encuentra dentro de este adaptado a las características que define el grupo. Pero además también tiene una clasificación más detallada de las cuentas que deben ir en él. Ejemplo, financiación básica. Dentro está capital, el 10 capital, el 11 reservas, el 12 resultados pendientes de aplicación, el 13 subvenciones, donaciones y legados, el 14 provisiones, el 15 deudas a largo plazo especiales, el 16 deudas a largo plazo con partes vinculantes, 17 deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos, 18 pasivos por fianzas y garantías y otros conceptos a largo plazo y 19 situaciones transitorias de financiación. ¿Vale? Luego los subgrupos de segundo nivel son de nivel 3, o sea, tienen ya 3 dígitos y le siguen las cuentas de dígitos en adelante. Por ejemplo, financiación básica, la 1. La 10 es la capital, la 100 la capital social, 101 fondo social, 102 capital, 103 socios por desembolso no exigidos, en la 1030 socios por desembolso no exigidos de capital. Las cuentas pueden llevar más de 4 dígitos en función del número de elementos que se puede diferenciar, ya que cuando llegas a 1039 habrá que pasar a 10.310. Y cuando llegas al 1 tendrás que hacer 103.100 y así sucesivamente va aumentando los dígitos.